María, ¿qué sensaciones te está brindando este inicio liguero? Hombre, pues muy positivas, la verdad. Empezar ya contra el Leganés, luego seguir aquí con el Eibar y ese empate frente al Barcelona, con ese ambientazo que había en el campo, pues esos recuerdos que te trae de pues, cuando estábamos en primera, esos últimos partidos igual, que era cuando la afición se volcaba totalmente, pero vaya, las sensaciones son muy positivas y Yagoba yo creo que el año pasado ya demostraba que había hecho vestuario, que tenía muy claras las ideas y muy claro lo que quería hacer con el equipo, y está demostrando de nuevo que en la tercera jornada ir como vamos. O sea, es que me parece, vamos, un inicio muy positivo. ¿Nota, Pablo Asier, que le pones al Club Atlético Osasuna en estas 3 primeras jornadas? ¿Te mojas? ¿Temos de profe? Me voy a mojar. No, muy alta, un 10 no, porque un 10 sería un 9 de 9. El liderato. Bueno, Osasuna ya ha estado líder de primera a una avanzada más temporada. Pero un 8 tranquilamente. Lo que dice María, hemos empezado con una dinámica muy positiva. Además, yo creo que cuando vimos el calendario, sí que por nombre Leganés y Eibar pueden ser 2 equipos que puedes considerar de tu liga, pero la realidad es que son 2 equipos que están muy consolidados en primera, saben muy bien a lo que juegan, y haberle quitado los 3 puntos al Leganés en Butarque, campo muy difícil, donde los grandes lo han pasado fatal, Madrid, Barça, recuerdo que en las últimas temporadas no han podido ganar allí. El Eibar es un equipo, es Mendilibar, siempre incómodo, y sobre todo el Barcelona en casa, sacarle un punto me parece espectacular. ¿Algún fichaje que te haya sorprendido especialmente para bien en este arranque liguero? Hombre, yo creo que si hablamos de fichajes sorprender, no sorprende porque todos esperábamos mucho de él, creo que del Chimi Ávila. Sorprende que haya empezado tan bien. Yo creo que todos teníamos unas expectativas altas en él porque al final es un jugador que el año pasado hizo un temporadón con un equipo que no estaba llamado más que a pelear por no descender y acabó descendiendo. Pero yo creo que la verdad, cómo ha enganchado con la afición, cómo empuja al equipo, cómo aprieta, yo creo que el Chimi Ávila sería el nombre a destacar en el plano de fichajes hasta ahora. Veíamos, por ejemplo, antes también, además al delantero argentino, a Pervis Estupiñán, el primer ecuatoriano en las filas del Club Atlético Osasuna en toda su historia. Veíamos también a Darko Brasanac. Asier, ¿nos indicas, te mojas por alguno de los fichajes que te haya sorprendido? Ya que Chimi parece que no nos ha sorprendido a nadie. ¿Algún otro? Hombre, quizás Adrián, ¿no? Un jugador que tiene pues un estatus de haber jugado en un Atlético de Madrid, de haber jugado Champions, quizás venir a un equipo como Osasuna pues podía sorprender, ¿no? Pero bueno, como ya bien lo explicó Braulio y el propio jugador el día de su presentación, bueno, pues por el modelo de club y la estabilidad social y futbolística que da un club como Osasuna, para él es una buena opción, ¿no? Venir a Osasuna para volver a la liga, ¿no? A mí me sorprendió, ¿no? Y luego, pues como decía Pablo Asier, el Chimi Ávila, cuando todos supimos que venía Osasuna, pues no nos lo creíamos, ¿no? Yo creo que ha sido el fichaje que más ha acertado la dirección deportiva de Osasuna en los últimos años, ¿no? Yo creo que este año, más allá de que se haya fichado poco o mucho, que ahí pues creo que se ha fichado lo necesario, lo que más me gusta es que se han fichado jugadores con un perfil muy definido y que sabemos que le pueden aportar a ese Osasuna de Yagoba Arrasate que tan definido está, ¿no? Todos sabemos a lo que juega Osasuna y esta gente que viene a sumar mucho. Que de momento algunos de ellos no han sumado porque es que no han jugado, como en el caso de Adrián, de Raúl Navas o de Roncaglia, estos dos últimos jugadores defensivos, y es que precisamente la portería y la defensa junto a Roberto Torres es lo único que no se ha tocado, María, esta temporada. Bien es cierto que es que en los 2 primeros partidos Osasuna no había encajado ningún gol y bueno, el Barça te hace 2, pero eso es lo normal. Eso te iba a decir, digo, al final si funciona lo mejor es no tocarlo. La verdad que estos jugadores sí que tendrán más opciones pues cuando empiece la Copa del Rey. Bueno, el otro día vimos jugadores en el colombino que quizás no habíamos visto aquí todavía debutar en Liga, pero que al final bendito problema tiene Yagoba Arrasate con la plantilla que tiene, y además, yo le decía, el año pasado acertaba en todo y este año está demostrando que también todos los cambios o las ideas nuevas que puede tener, pues que al final le salen bien. Y yo, igual que decía Pablo, lo del Chimi, a mí me parece que es un jugador, es que es auténtico jugador de Osasuna. O sea, yo creo que sigue perfectamente la filosofía del club, y además hoy no sé quién me ha comentado que para que el Chimi viniera a Osasuna lo que le enseñaron principalmente fue el ambiente que se vivía en el estadio del Sadar, un vídeo del ambiente del estadio, que eso fue otro punto que además se le ve que eso le puede gustar. Oye, y consideramos, por ejemplo,
fichaje, entre comillas, la irrupción de Moncayola en el primer equipo, Pablo Asier? También podríamos considerarlo, además ha sido un jugador que cuando todos los focos en la pretemporada en el mediocampo apuntaban a Otegi, a qué pasará con Otegi, se quedará, se irá, de repente la primera jornada llegamos a Leganés y Moncayola titular. En los que habrían visto la pretemporada verían que es un jugador que está en la dinámica, que en la temporada pasada también estuvo toda la temporada, que llegó a debutar. Pero tanto como para verlo titular, cuando todos hablábamos de Otegi, de qué va a pasar con Otegi, de repente Moncayola, que sin ser un perfil igual de jugador, le adelanta y la verdad que lo que decías de no tocar las piezas, Moncayola la verdad que ha hecho 2 partidos y contra el Barça, si no me equivoco, no jugó, ¿verdad? No. ¿No jugó? Eso es. Que al final se buscaba otro perfil en casa, Barcelona. Pero los 2 primeros partidos de Moncayola no ha acusado para nada el llegar de, como quien dice, de tercera división a primera, no lo ha acusado y para mí eso es espectacular y como fichaje también lo podríamos considerar porque es que ha sido increíble. Asier, ¿qué te parece la irrupción de este chaval? Muy prometedor, se le ve además con un pozo para llevar nada, 2 telediarios en primera división y, por ejemplo, que acudimos a tajonar en las ruedas de prensa, el chaval con cómo habla, ¿no? Que se nota. Se le ve que tiene pose, que es buen futbolista y además que también tiene el cerebro bien amueblado, ¿no? Como se suele decir, ¿no? También muy importante en el fútbol de hoy en día, ¿no? Más aún en primera división, ¿no? Pues yo me voy a hacer eco de lo que dijo Yagoba Arrasate en la rueda de prensa posterior al partido con el Eibar. Dijo Yagoba que a este chaval hay muy poco que corregirle tácticamente. Es un chaval disciplinado que viene con la humildad pues, de haber estado jugando en tercera división, que ve esta oportunidad como un premio y la está sabiendo aprovechar. Como dicen aquí los compañeros, un fichaje también se le puede considerar. Ahí tienen los jugadores que han disputado todos los minutos hasta el momento. Chimi Ávila también está con algunos minutos más que Moncayola. Y María, ¿estamos muy optimistas? No sé si demasiado, y eso puede ser peligroso a estas alturas de la temporada, más teniendo en cuenta que futbolistas como Rubén García, como Mérida, como el Pichichi junto a Torres del año pasado, Juan Villar, apenas han jugado. Sí, apenas han jugado y el otro día veíamos a Rubén que no está al 100% de lo que estábamos acostumbrados. Yo creo que es muy pronto para ser excesivamente optimistas, pero sí que es verdad que las sensaciones que está causando el equipo y lo que estamos viendo está claro que está gustando. Entonces, porque al final el Leganés y el Eibar sí que pueden ser equipos que pueden ser, como se suele decir, de nuestra liga, pero frente al Barça se vio que el equipo tiene las ideas claras, como decía Asier, y sobre todo el entrenador. Entonces yo creo que de aquí en adelante es pues, lo que funciona, no tocarlo y luego pues ir encajando las piezas. Al final 3 jornadas tampoco son suficientes como para poder saber dónde podemos estar dentro de 6 meses. Pero vaya, que si se sigue esta dinámica, ¿dónde hay que firmar? Pablo Asier, qué curioso que ahora que estamos en el parón por las selecciones internacionales, por los compromisos de las respectivas selecciones clasificatorios para la Eurocopa, Osasuna es el único equipo de primera, lo decía antes, que no tiene ningún internacional. Y aún recuerdo un año en segunda división, que casi se desciende a segunda B, donde Osasuna tenía 4 internacionales, ¿no? Además que había Copa de África, Copa de Asia, estaban Neko Unam, estaba Raúl Loé, Ansarifar. Madre mía. y posiblemente uno de los peores años de nuestra historia de largo. Y los parones de selecciones nos mataban, porque además en segunda no hay parón de selecciones y perdías a 4 jugadores que estaban siendo utilizados. Y de repente llega este año que estamos casi todos de acuerdo, que tenemos una plantilla espectacular, maravillosa, y llegan las elecciones y aquí no se lleva ningún bendito problema, que no se lleven a ninguno por mí. Porque si imagínate que se nos llevan ahora, iba a decir Aridane, se nos llevan a Aridane y viene lesionado, pues nos hacen un agujero. Mira, ya que hablas de Aridane, quería sacar no sé Aridane. si os está sorprendiendo, no sé si es que le tiene ganas Pablo Asier. Le tengo cariño. Sí, sí, a tope con Aridane siempre. ¿Va con ironía? No, de verdad. Que además he hablado con Asier antes. Yo siempre he sido aridanista y a tope con él. De verdad. Muy Aridane y sobre todo de su tierra, de Fuerteventura, en Túnez, por cierto, estaba este verano. Sí, la verdad, un pueblecito ahí para coger la gasolinera para coger hielos para ir a la playa. En fin, Asier, que te han mencionado, ¿qué pasa con...? ¿No te motiva Aridane o qué? No, a ver, aquí creo que ni siendo de uno ni siendo de otro, sino siendo de Osasuna, evidentemente. Pero yo creo, bueno, pues que Aridane tiene el problema de la etiqueta de ese 1,5 millones más luego lo que ha costado, ¿no? Y eso ya es mucha presión para un jugador que, bueno, pues yo creo que
Le viene bien el hecho de estar en primera división, quizás porque ahora Osasuna ya no es un equipo que vaya a tener ese rol de protagonista en los partidos, de tener el balón como lo tenía la temporada pasada en segunda, y creo yo, bajo mi criterio personal, que es un jugador que sufre con espacios a la espalda, ¿no? Cuando lo hemos visto, por ejemplo, que Osasuna jugó con defensa de 3, le veíamos sufrir, ¿no? Sin embargo, insisto, ahora al estar en primera, siendo Osasuna, entre comillas, dominado, jugamos más en campo propio, no hay tantos espacios atrás, muchos balones aéreos, la altura, su fuerte, ahí sí que destaca a positivo, pues le están ayudando a hacer este buen inicio de temporada, ¿no? María, bien es cierto que siempre se dice, ¿no?, que hay jugadores que desarrollan mejor su juego, explotan mejor sus virtudes en primera que en segunda, ¿no?, que tal vez en una categoría inferior se ahogan un poco más. No sé si será el caso y estamos viendo o podremos ver un buen desarrollo futbolístico de Aridane aquí en Pamplona. Hombre, pues estos 3 partidos lo ha demostrado, es lo que decía Asier. El año pasado sí que había veces que le veías que no estaba jugando a gusto, le veías nervioso, y yo creo que estos 3 primeros partidos está demostrando la clase de jugador que es, y yo creo que nos puede dar mucho esta temporada. También muchas veces se dice, incluso los jugadores que no han estado nunca en primera, a ver cómo pueden estar o sea, el cambio de segunda a primera división. Y así como la última vez que estuvimos en primera, sí que vimos que ese cambio había muchos jugadores que sufrían. Yo creo que lo que estamos viendo hasta ahora, nadie llamó la atención de decir a ver qué va a pasar esta temporada, sino que están funcionando todas las piezas. Como para sacar algún pero a la defensa, porque estamos viendo también un jugador que tiene buena pinta de aportar muchísimo, es Nacho Vidal, ¿no?, de la cantera del Valencia, con algo ya pues de experiencia, de movimiento, ¿no?, primer equipo, etcétera. Y la verdad que a ver qué pasa también con Pervis Estupiñán y sobre todo David García, ¿no?, después de esa cesión a la Cultural y Deportiva de Leonesa, que paga un poquito y él reconoce, ¿no?, y algún jugador más la factura, ¿no?, del primer año en primera hace un par de temporadas, que tal vez ahí sí que fue un trance para ellos. Ese año en primera, lo que decía María, muchos jugadores puede ser que les pillara pronto. A David y a Unai, que habían sido espectaculares en segunda y lo han sido otra vez este año hasta la lesión de Unai y David. Y David, de hecho, ha empezado muy bien este año, pero puede que ese ascenso les pillara pronto a muchos jugadores. Pero lo que dices, el inicio ha sido muy bueno y Nacho Vidal el año pasado dio un nivel fantástico. Cuando llegó a Osasuna a mí me pareció que era un fichaje muy acertado por el perfil que tiene. En el Valencia ya había llegado a debutar con el primer equipo, metió un gol además en Anoeta, creo recordar, con el Valencia. Y me parece que era un jugador de un perfil que nos podía ayudar mucho y de hecho el año pasado fue maravilloso. De hecho, en el momento en el que puede que empezara el año, caso parecido a Clerc quizá en el año en primera, que todos veíamos que en ataque era muy bueno pero en defensa tenía carencias, y durante el desarrollo de la temporada ha ido puliendo esas carencias que podía tener en defensa hasta convertirse en un jugador clave. Pues y por el lado izquierdo Estupiñán pues es un perfil muy parecido a Clerc y yo creo que ha empezado muy bien la temporada. Tuvo quizá alguna desconexión en Leganés. Era el debut también, hombre. Era un debut. Creo que no, en primera no era debutante porque creo que jugó en el Granada algún partido, me parece. Digo, con Osasuna, con sus compañeros. Es un debut, al final es un jugador de 21 años, hay que poner en contexto todo. Y creo que quitando ese partido que tuvo quizá tres jugadas con fallos un poco groseros, ha hecho 2 partidos muy buenos contra jugadores muy exigentes, que al final es el FC Barcelona, que vino con Ansu Fati y Carlas Pérez, pero te exigen lo mismo.